Buen día, estimados estudiantes. A través de este video tenemos un repaso a los temas a evaluar en este cuarto y último bimestre en el área de aritmética. Entonces me permiten un momento para poder compartir pantalla y dar inicio a este repaso. Los temas a evaluar en este cuarto y último bimestre serán números decimales, potenciación y radicación, proporcionalidad 1 y 2 y tanto por ciento. Repasaremos la parte teórica y haremos algunos ejercicios que serán modelos para nuestro último bimestre. Entonces, comencemos con nuestro repaso. Recordando que un número decimal es la expresión lineal de una fracción, igual al cociente del numerador entre el denominador. Es decir, va a estar conformado por dos números enteros, uno en la parte superior llamado numerador y otro en la parte inferior llamado denominador. Y cuya división nos da un número decimal. Entonces, un número decimal es una fracción, el cual al dividir el numerador entre el denominador, obtengo un número que va a tener una parte entera, la coma decimal y la parte decimal. Recordar, la parte entera es aquella que se encuentra del lado izquierdo de la coma y la parte decimal la que se encuentra del lado derecho. ¿Cómo clasificamos nuestros números decimales? Vamos a tener lo siguiente. Si es exacto o limitado, es decir, que tiene una cantidad finita de decimales. Por ejemplo, 4,365 llega hasta el 5 en la milésima y no tiene más números. Por eso se llama exacto o limitado. Y tenemos los inexactos o ilimitados. Se clasifican en periódicos puros, que son aquellos decimales que se empiezan a repetir a partir de la coma y son infinitos. Para poder identificar esta repetición o este periodo, al número que se repite le colocamos un arco llamado circunflejo e indican los números que se repiten hasta el infinito. Pero si el número se empieza a repetir a partir de la centésima, lo conocemos como periódicos mixtos. Tenemos un ejemplo, 0,874545. Vemos que el 4 está en la milésima y el 5 en las 10 milésimas y se comienzan a repetir. Por lo tanto, el circunflejo iría sobre el 45. Los inexactos o ilimitados tienen infinitos números. Si se repite, hay un patrón de repetición a partir de la coma, justo después de la coma es periódico puro, a partir de la centésima es periódico mixto. Pero no siempre podemos trabajar con decimales periódicos, sean puros o mixtos, sumas, restas, multiplicaciones o divisiones, y tenemos que convertirlos a fracciones para poder trabajar con ellos. Veamos cómo transformamos o cómo convertimos decimales exactos, periódicos puros y periódicos mixtos a fracciones. Entonces, veamos cada uno de ellos. Convertir un decimal exacto a una fracción se hace a través de los siguientes pasos. Primero voy a escribir en el numerador el número sin la coma. Luego, en el denominador, debo observar cuántos decimales hay, o tiene el número, tiene la cifra. Y dependiendo de la cantidad de decimales, será la cantidad de ceros que irían en el denominador. Al final, debo simplificar la fracción si es posible. Recordar que para dar el resultado de una fracción, esta siempre debe ser irreductible. Entonces, decimal exacto, en el numerador, número sin la coma, en el denominador, tantos ceros como decimales tenga el número. Pero si tengo un periódico puro, entonces en el numerador voy a escribir el número sin la coma y le voy a restar la parte entera. Para el denominador voy a observar cuántos decimales están debajo del circunflejo y esa va a ser la cantidad de nueves que voy a colocar en el denominador. Al final, simplifico de ser posible. Y por último tengo el periódico mixto, que es una combinación entre el periódico puro y el exacto. Veamos cómo lo convertimos a fracción. Para el numerador, debo colocar el número sin la coma y le voy a restar la parte no periódica. ¿Y qué es la parte no periódica? Son los números o el número que se forma de aquellos que están fuera del circunflejo. En el denominador, debo colocar tantos 9 como decimales estén debajo del circunflejo y tantos ceros como decimales estén fuera del circunflejo. Solo debo tomar en cuenta los decimales para los 9 y los ceros en el denominador. Al final, simplifico
de ser necesario. Estos son los tres métodos para poder convertir decimales a fracciones y poder hacer unas operaciones matemáticas de una forma más sencilla. También entre las operaciones básicas tenemos la potenciación y la radicación. Entonces veamos y recordemos. La potenciación es una operación que consiste en multiplicar el número base o la base las veces que indica el exponente, multiplicarlo por sí mismo. Tengo, vamos a ver los términos, el 4 que sería la base, el 2 que es el exponente y el 16 que sería la potencia. No sería 4 por 2, sino 2 veces 4. 4 por 4 es lo que indica la potenciación. Entonces veamos lo que es un cuadrado perfecto. Vamos a ver otra área de la potencia. Un cuadrado perfecto es aquel número que se origina de elevar cualquier número natural, entero y positivo, elevarlo al cuadrado. Por ejemplo, 81, que es 9 al cuadrado, y 9 es 3 al cuadrado. 144, que es 12 al cuadrado. Es decir, que todo cuadrado perfecto, vamos a llamar local cuadrado, tiene una base a y un exponente que es múltiplo de 2. Y también puedo tener el cubo perfecto. En vez de elevar al cuadrado nuestros números naturales, los voy a elevar al cubo. Por ejemplo, 64 es 4 al cubo, 125 es 5 al cubo. Y en general, cualquier cubo perfecto, escala 3, va a ser una base y un exponente que sea múltiplo de 3. Cuadrado perfecto, número natural elevado al cuadrado. Cubo perfecto, número natural elevado al cubo. Criterios de inclusión y exclusión del cuadrado perfecto. ¿Cómo conocer si estoy en presencia de un número que sea cuadrado perfecto o cómo lo excluyo? Entonces veamos algunos tips. Todo cuadrado perfecto termina en 0, 1, 4, 5, 6 o 9. Por ejemplo, 81, que es 9 al cuadrado, 289, que es 17 al cuadrado. Si un número termina en 5 y quiero saber si es cuadrado perfecto, lo primero, la decena, en este caso el numeral, la letra D, debe ser 2, porque 5 al cuadrado es 25. Además, ABC debe ser igual a un número, al número multiplicado por el siguiente. Y C, en caso de tener centenas, debe ser 0, 2 o 6. Veamos un ejemplo. Veamos que 35 al cuadrado es 1225. Vamos a corroborar. Vemos que el último dígito es 5. El penúltimo dígito, la decena, es 2. Y tengo en este caso 3. Y si lo multiplico por el siguiente, el número siguiente que es 4, me da 2. Por lo tanto, sí cumple la condición de ser cuadrado perfecto. Una forma de poder reconocer si un número que termina en 5 es un cuadrado perfecto. Todo número que termina en 0 puede ser cuadrado perfecto siempre y cuando el número que lo acompaña formen un cuadrado perfecto. Es decir, si termina en 0, en este caso ABCD, debe ser un cuadrado perfecto. Veamos un ejemplo. 8100, a los ceros le acompaña el 81, que proviene del 9 al cuadrado. Es un cuadrado perfecto. 90.000, el 9 viene de 3 al cuadrado, es un cuadrado perfecto. Pero hay una excepción. Si un número termina en un número impar de ceros, entonces no es cuadrado perfecto. Para que sea cuadrado perfecto, o para poder saber si lo es, el número de ceros debe ser un número par. Si es un número impar, de frente lo excluimos. Y todo cuadrado perfecto es múltiplo de 4 o múltiplo de 4 más 1. Por ejemplo, 81 es múltiplo de 4, sería 80 más 1. Y 324 es múltiplo de 4. Tener presente lo siguiente. Si un número contiene un factor primo, para que sea cuadrado perfecto, debe contener el cuadrado del factor primo. Recuerda los números primos. Si un cuadrado perfecto es múltiplo de 3, también lo será de 9, porque dentro del 9 se encuentra el 3, que es 3 al cuadrado. Si es múltiplo de 11, también será múltiplo de 121. ¿Por qué? Porque 121 es 11 al cuadrado. Además, si un cubo perfecto, ya que cambiamos al cubo, termina en 5, entonces la cifra de la decena debe ser 2 o 7. Si termina en 5 y la cifra de la decena es 2 o 7, ya de frente podemos indicar que es un cubo perfecto.
La radicación es la operación inversa u opuesta a la potenciación. Y los términos son los siguientes. Voy a obtener el radicando, que es la cantidad que se encuentra dentro de la raíz, el índice de mi raíz, recordar que comienza a partir del 2, y el resultado es la raíz. Vimos cuadrados y cubos perfectos, vamos a ver las inversas. Raíz cuadrada. Tengo una raíz exacta, por lo menos 144, nace de elevar 2 al cuadrado. Por lo tanto, la raíz exacta, tengo k, va a ser igual a n cuadrado. La cantidad subradical o radicando va a ser igual a k cuadrado. Pero ¿qué pasa si no tengo una raíz exacta? Como la mayoría de las raíces son inexactas, debo buscar números por arriba o por debajo para poder acercarme a dicha raíz. Por defecto, debo buscar un número que se acerque, pero por debajo. ¿Qué cuadrado perfecto se acerca al 34? En este caso es el 5. 5 al cuadrado es 25. Al 34 es 9. Por lo tanto, si es por defecto, n, el número va a ser igual a el cuadrado perfecto más el residuo. Si es por defecto, busco un número que se encuentre por encima. En este caso sería 6, 36 y me paso por 2. Por lo tanto, el número va a ser a este cociente por defecto, por exceso, menos el residuo. Y al final puedo indicar que la suma de los residuos va a ser igual a 2 veces k, es decir, el número que voy a elevar al cuadrado, más 1. Y el residuo máximo va a ser siempre 2 veces k. La fórmula la podemos tener en nuestro formulario para nuestro bimestral. Tengo una raíz cúbica, que es lo inverso del cubo perfecto. Es exacta cuando puedo conseguir un número que le multiplicado 3 veces por sí mismo me dé la cantidad subradical o el radicando. Por ejemplo, raíz cúbica de 64 es 4 al cubo, por lo tanto es exacta, donde n es igual a k al cubo. Y una inexacta es cuando no nos da un número entero. Por lo tanto, debo buscar un número que se acerque por defecto, es decir, por debajo, por exceso, por arriba, a mi raíz cúbica. Veamos un ejemplo. Por defecto, raíz cúbica de 100, no es un número exacto. Busco la más cercana. 4 al cubo es 64, es decir, me faltan 36 para llegar a 100. Por lo tanto, la raíz cúbica de un número, cuando es inexacta, va a ser el cubo perfecto de este número más el residuo. Y si lo hallo por exceso, busco un número que se acerque, pero por arriba. En este caso sería 5, que es 125. Me pasé por 25. Por lo tanto, el radicando va a ser igual a este número que voy a elevar al cubo menos el residuo. Al final, la suma de los residuos, tanto por defecto como por exceso, va a ser igual a 3 veces este constante, este número elevado al cuadrado, más 3 veces este número más 1. Y el residuo máximo va a ser 3 veces el número por el número más 1. Yendo un poco más a lo que son las comparaciones de números, tenemos las razones. Una razón es una comparación de números mediante la resta o mediante la división. Vamos a ver dos tipos de razones, la aritmética y la geométrica. Recordar que la comparación aritmética o la razón aritmética es la comparación mediante la resta. Voy a obtener un antecedente que se encuentra antes del signo y un consecuente que se encuentra después del signo, siendo R la razón aritmética. R siempre va a representar a mi razón aritmética. Y la geométrica es la comparación mediante la división, teniendo la siguiente fórmula, donde A es el antecedente, B es el consecuente y K es la razón geométrica o el valor de la razón. Entonces, R me indica la razón aritmética y K la razón geométrica. Estas fórmulas también las pueden tener a la mano. Podemos tener razones geométricas equivalentes, es decir, al yo dividir el numerador y el denominador, o el antecedente y el consecuente, va a dar siempre el mismo número. Por lo tanto, van a ser, en este caso, van a ser todas equivalentes, donde todos los antecedentes divididos sobre los consecuentes nos va a dar la misma razón geométrica. Propiedades de las razones geométricas equivalentes. ¿Sí?
Si A1, B1, antecedente 2, consecuente 2, todo es igual acá, puedo indicar que A1 es el antecedente, es igual al consecuente por la razón, que el segundo antecedente es igual al segundo consecuencia por la razón, y así sucesivamente. Que si tengo suma de antecedentes entre suma de consecuentes igualados a la razón, esto va a ser igual a antecedente 1 entre consecuente 1 igual antecedente 2 entre consecuente 2 y así sucesivamente. Por último, si tengo multiplicación de antecedentes en el numerador y multiplicación de consecuentes en el denominador, igualados a la constante elevado a un exponente, va a ser igual al antecedente y el consecuente elevado sobre el mismo exponente. Las proporciones son las comparaciones de las razones. La razón comparamos dos números, mediante la resta y mediante la división. La proporción comparamos dos razones, aritmética por la resta o geométrica por la división. Pero para poder comparar, estas razones deben ser iguales. Si tengo algún ejercicio que me indique razones con valores distintos y me manda a hallar una proporción, de frente digo que no puedo hacerlo porque no son iguales las razones. Una proporción aritmética es la comparación de dos razones aritméticas. Puedo tener de dos tipos. Es discreta cuando todos los elementos son distintos, donde los antecedentes y los consecuentes tienen valores distintos. Puedo observar que B y C son distintos, que D, al estar en el cuarto puesto, se llama cuarta diferencial, diferencial porque estamos en resta. A y D son los términos extremos, porque están en las esquinas, y B y C es el término medio por estar en el centro. Pero ¿qué pasa si los centros son iguales? Los llamamos una proporción aritmética continua, donde B ahora será la media aritmética o diferencial. C, por ser el tercer elemento, ahora será la tercera diferencial. Y se cumple que B va a ser igual a A más C entre 2. Muy importante para reconocer cuando estoy en discreta o en continua. Si me dicen cuarta diferencial, es discreta aritmética. Si me dicen tercera diferencial, estoy en continua aritmética. Entonces, pendiente con esos tips para poder saber cuál de las dos fórmulas voy a poder utilizar. Pero si yo comparo mediante la división, estoy en proporciones geométricas. Igual, podemos tener discretas y continuas. Veamos cada una de ellas. Es discreta cuando los antecedentes y los consecuentes son totalmente distintos sus valores. Tengo que ver distinto de C. Y D se llama cuarta proporcional. De la aritmética es diferencial, de la geométrica es proporcional. Donde A y D son los términos extremos y B y C son los términos medios. Pero si los términos medios son iguales, estoy en presencia de una proporción geométrica continua, donde B es la media geométrica o proporcional y C la tercera proporcional. Además, puedo calcular B de la siguiente manera, la raíz cuadrada de A por C. Igual que en el caso anterior, si me dicen cuarta proporcional, es discreta. Si me dicen tercera proporcional o media geométrica o proporcional, estoy en continuo. Estas fórmulas también las pueden tener a la mano. Tener presente algo muy importante. Si en un enunciado solamente se dice la razón o la proporción, de frente voy a trabajar con proporciones geométricas o razones geométricas. Para hacer aritméticas me las tienen que identificar o indicarme tercera diferencial, cuarta diferencial o razón o proporción aritmética. Si no, asumimos que es geométrica. Propiedades de la proporción geométrica. La multiplicación de los extremos es igual a la multiplicación de los medios. Si sumo y resto los antecedentes y los consecuentes, es igual a tener A entre B, antecedente sobre consecuente, igual a antecedente sobre consecuente. Si sumo resto el antecedente con el consecuente sobre el consecuente, va a ser igual al antecedente más el consecuente sobre el consecuente número 2, sobre el que estoy comparando. Igual ocurre en caso contrario, en que lo divida entre los antecedentes. Si sumo y resto antecedente y consecuente, el antecedente lo sumo en el numerador y el consecuente lo resto en el denominador, va a ser igual al que estoy comparando. Y si los elevo a un exponente,
va a ser igual cada antecedente y cada consecuente elevado a la misma exponente. Igual ocurre con la raíz. Las magnitudes. Recordar que una magnitud es todo lo que se pueda medir y dé como resultado un número. Y una magnitud proporcional, que es el tema a tratar, ¿sí? Es la relación que se da entre dos cantidades, entre estos dos números. Pueden ser directas o inversas según la naturaleza de sus variaciones, es decir, según cómo ellas vayan cambiando. Vemos cada una de ellas. Tenemos que es una magnitud directamente proporcional cuando tengo dos magnitudes y van hacia el mismo camino, o las dos suben o las dos bajan, o las dos aumentan o las dos disminuyen. Y para hallar el valor de la constante debo dividir ambos valores. Gráficamente se ve de esta manera. Mientras A aumenta, B también aumenta. Pero para ser inversas, cada una debe ir por caminos distintos. Si una aumenta, la otra disminuye. O si una disminuye, la otra aumenta. Y para hallar el valor de la constante, debo multiplicar los valores. Gráficamente se ve de la siguiente manera. Mientras A aumenta, B va disminuyendo. Entonces, directas, las dos van por el mismo camino. O suben o bajan. Y para hallar el valor de la constante, debo dividir. Inversa, cada una por caminos distintos. Una sube y la otra baja. O una baja y la otra sube. Para hallar el valor de la constante, debo siempre multiplicar. Propiedades. Si A es directamente proporcional con B, la magnitud B también será directamente proporcional con A. Si A es inversamente proporcional con B, B es inversamente proporcional con A. Se aplica la propiedad conmutativa. Si A es directamente proporcional con B, si las elevo al mismo exponente, seguirán siendo directamente proporcionales. Y si las coloco dentro de una raíz de igual índice, seguirán siendo directamente proporcionales. Si A es directamente proporcional a una magnitud B y esta misma A es directamente proporcional a otra magnitud llamada C, puedo concluir que esa magnitud A será directamente proporcional a las magnitudes B por la magnitud C. Y esto me sirve para poder trabajar con la regla de 3. Y una regla de 3 no es más que una aplicación de las magnitudes proporcionales, donde voy a comparar dos o más magnitudes. Pueden ser simple o compuesta. Me van a dar 3 datos y una incógnita. La regla de 3 simple es cuando intervienen simplemente dos magnitudes. Voy a comparar dos magnitudes. Pueden ser directas o pueden ser inversas. Y veamos cómo trabajamos con cada una de ellas. Para que sea directa, ¿sí? Las magnitudes deben ser directas, o suben o bajan. Y para hallar el valor de la variable, de la incógnita, debo multiplicar en aspa. Quien toque a la x va al denominador. Cuando son inversas, debo estar pendiente de lo siguiente, que una magnitud suba y la otra baje, o que una baje y la otra suba. Para hallar el valor de la incógnita, debo multiplicar de forma lineal, donde quien toque la x iría al denominador. Debo estar pendiente de cómo se mueven las magnitudes para saber cuál de las dos voy a utilizar. También tengo la regla de 3 compuesta. Voy a comparar más de dos magnitudes, sean inversas o sean directamente proporcionales. Entonces, en la magnitud donde está la incógnita la voy a comparar con las otras. Si al compararla me da directa, voy a colocar un menos en el de arriba y un más en el de abajo. Si al compararlas me dan inversa, coloco un más arriba y un más debajo. ¿Para qué hago esto? Para poder hallar el valor de la incógnita. ¿Por qué? Porque al final, todos los que tengan signos positivos los voy a multiplicar en el numerador y todos los que tengan signos negativos los voy a multiplicar en el denominador. Luego hago esta división y voy a obtener el resultado. Y por último, también con las magnitudes, el reparto proporcional. Un reparto proporcional es un procedimiento aritmético, es decir, con las operaciones básicas, que consiste en dividir cierta cantidad, unos números, a un número de forma directa o inversamente proporcionales. Y estos números los llamamos índices de proporcionalidad. Podemos tener simples y podemos tener compuestos. Simples pueden ser directos o inversos dependiendo si tengo magnitudes directas o inversas. Veamos el reparto proporcional simple. Es directo cuando las magnitudes son directas y me indica que son repartidas directamente proporcional.
Entonces, ¿cómo hago para realizar este reparto directo? Sumo los índices, que son los números a repartir, se divide entre la cantidad a repartir, es decir, entre dicha suma, siendo el cociente, esta división, el resultado de la constante de proporcionalidad. Y al final, las partes se van a obtener multiplicando el índice por la constante de proporcionalidad. Cuando es inverso, es decir, que se reparten de forma inversa, lo primero que debo hacer es convertirlas a forma directa, como invirtiendo. Si al invertir tengo fracciones, me quedan fracciones, debo hallar el mínimo como un múltiplo y multiplicar por estas fracciones para poder obtener un número entero. Recordar que los índices son números enteros y positivos. Al final los multiplico para poder obtener los valores y resolvemos como si fuera de forma directa. Cuando es un reparto proporcional compuesto, es decir, voy a repartir de forma directa e inversa al mismo tiempo. Pasos. Primero, voy a convertir los inversos en directo, como invirtiendo los índices. Multiplico los índices directos por las inversiones que acabo de hacer de los inversos. Y me va a quedar una fracción. Hallo el mínimo como un múltiplo, multiplico por estas fracciones para obtener un índice que sea un número entero y positivo, y al final resuelvo como un reparto simple, directo. Todo esto también me sirve para trabajar con el tanto por ciento. Recordar que el tanto por ciento es tomar m cantidad sobre 100 unidades de un número. Digamos que el ejemplo más común puede ser con las monedas. Pongamos el ejemplo del sol. Un sol, la moneda del sol, está dividida en 100 céntimos. Por lo tanto, una moneda de 10 céntimos representa el 10% de un sol. ¿Por qué? Porque toma 10 unidades de esas 100. La moneda de 20 céntimos me representa el 20% de un sol. ¿Por qué? Porque toma 20 unidades de esas 100. Y la moneda de 50 céntimos me representa el 50% de ese sol, porque toma 50 unidades. El símbolo del porcentaje es una barra diagonal con dos círculos a ambos lados. La forma de denotar el porcentaje es m sobre 100 por n. M la cantidad que tomo sobre las 100 unidades de dicho número. Los porcentajes también los podemos tener en fracciones o en decimales. Aquí tenemos una tabla de los porcentajes más utilizados. Recordar también, si en un enunciado, en un ejercicio, tengo decimales, fracciones y porcentajes, debo llevar todo a fracción para que sea mucho más sencillo de resolver el ejercicio. ¿Qué operaciones puedo tener con el tanto por ciento? Puedo sumar o restar el porcentaje siempre que sea sobre el mismo número. Puedo multiplicar o dividir cualquier constante sobre el porcentaje. Y muy importante, voy a marcar por acá. Si vemos que se encuentra el número solo, sin ningún porcentaje, o sin ningún símbolo como en este caso, ellos representan el 100%. Cuando el número está solo, representa el 100% de la cantidad. A tenerlo muy en cuenta para desarrollar algunos ejercicios. Tener presente, muy importante, para simplificar las operaciones, el símbolo de porcentaje se elimina con dos ceros en el numerador. Por ejemplo, este 36% por 800, ese porcentaje se va con los dos ceros del 800 y queda una multiplicación más sencilla. O 40% por 70, ese porcentaje se me va con los dos ceros y me queda una multiplicación de 4 por 7, una multiplicación más sencilla. Si tengo dos símbolos de porcentaje, debe haber mínimo 4 ceros. Entonces un porcentaje se me va con dos ceros y el otro porcentaje con los dos ceros. Y se me queda una multiplicación mucho más sencilla. Debo estar pendiente que si tengo símbolos de porcentaje, ver si hay ceros en el numerador para poderlos eliminar. Casos básicos. Voy a colocarlos todos acá. Me pueden dar el porcentaje y el número y hallar el resultado. O me dan el porcentaje y el resultado y debo hallar el número. O me dan el resultado y el número y debo hallar el porcentaje.
Son los casos básicos que podemos tener en el tanto por ciento. Porcentajes complementarios. El complemento es lo que me falta. Y el porcentaje es lo que le falta a un porcentaje para poder llegar a ser el 100%. Todos quieren ser el 100%. Por ejemplo, el complemento del 40% es 60%. ¿Por qué? Porque al sumarlos me dan el 100%. Igual, el complemento de 60 es 40. Al sumarlo me da el 100%. Me va a servir para gastos, para compras. Y si tengo el tanto por ciento del tanto por ciento, no debo cometer el error de sumar, debo siempre multiplicar. Y lo vemos casi siempre cuando vamos a estos grandes supermercados, grandes cadenas y vamos a comprar. Vemos que hay una oferta sobre un artículo que queremos comprar y si pagamos con una tarjeta de estos establecimientos tenemos descuentos adicionales. Muchas veces cometemos el error de sumar los descuentos. No debemos sumar los descuentos, debemos multiplicarlos para saber cuánto es el descuento real. Entonces, cuando tenga un porcentaje de un porcentaje, simplemente debo multiplicar para poder hallar el monto total que voy a tener de descuento o que voy a pagar. Aplicaciones comerciales, cómo trabajamos estos porcentajes en nuestro día a día y lo vemos cada vez que vamos a hacer una compra y si tiene descuento, siempre aprovechamos esos descuentos y aplicamos el área comercial del porcentaje. O también si deseo tener mi emprendimiento, cómo puedo ayudarme a través del tanto por ciento. Vamos a recordar algunos conceptos. El precio de costo es lo que el comerciante paga al proveedor por su producto. El precio de venta es lo que el cliente paga por obtener el producto. El precio fijado es el precio que coloca el comerciante para vender su producto. Y aquí tiene que estar pendiente del que pueda subsanar el precio de costo más obtener alguna ganancia. Y de la ganancia vamos a tener dos tipos de ganancia. Una ganancia bruta, que es la rentabilidad que vamos a tener, y la ganancia neta, que es esa rentabilidad, pero debo quitarle los costos y los impuestos a pagar. Puedo obtener pérdidas si estoy vendiendo por debajo del precio de costo y mi empresa puede ir a quiebra. Es una cantidad desfavorable. Y puedo tener deducciones sobre el monto, llamados descuentos o rebajas, y va a depender de quién lo dé. El descuento es la rebaja o la deducción que hace un cliente respecto al precio fijado. Es decir, yo pido como cliente, pido que me disminuyan el precio y en este caso el dueño me lo indica, me lo da. Y la rebaja es cuando yo pregunto y me parece muy caro y me retiro y el vendedor me indica que me da un precio menor y yo accedo a comprar. Dependiendo de quién lo dé, se llama descuento o rebaja. Al final es una deducción sobre el monto a pagar. Fórmulas. Voy a colocar las fórmulas acá para poderlas observar. Estas fórmulas también las pueden tener a la mano. El precio de venta puede ser el precio de costo más la ganancia. El precio de venta, el precio fijado menos el descuento. El precio de venta puede ser el precio de costo menos la pérdida. El precio de venta puede ser el precio fijado menos la rebaja. Y la ganancia neta va a ser igual a la ganancia bruta menos los gastos. Vemos algunos de estos ejercicios para poder consolidar la temática que hemos trabajado hasta el momento. Veamos, dice, el 0,3 de los 5 novenos del 25% de un número equivale a, tengo tres opciones, debo hallar mi resultado para saber cuál de esas tres es la correcta. Recordar, muy importante, si en matemática tengo la preposición de o del, significa que voy a multiplicar. Entonces sería el 0,3 por 5 novenos por 25% por el número que desconozco. Como desconozco el número, vamos a llamarlo n. Sería el 0,3 del 5 noveno por el 25%. Como tengo decimal, fracción y porcentaje, lo recomendable es llevar todo a fracción. Decimal exacto, coloco en el numerador el número sin la coma, observo que hay un solo decimal, coloco un solo cero. 5 novenos y el 25% es 25 sobre 100. Recordar, voy a colocarlo acá a un lado, que el porcentaje se puede modificar o se puede cambiar
a el número sobre 100. Por eso 25% es 25%. Y procedo a resolver multiplicación de fracciones, numeradores con numeradores, denominadores con denominadores de forma lineal. 375 entre 9000. Tengo varias formas de resolver. Puedo dividir y luego trabajar el porcentaje. Puedo reducir fracción y trabajar con el porcentaje. Esto me da 1 sobre 24, n sobre 24. Y esto lo voy a multiplicar por el 100% porque me piden porcentaje. Y divido 1 entre 24 y lo multiplico por 100%. Eso me da 4,16. Puedo dividir 375 entre 9000, 0,00416, y lo multiplico por 100 y me da el 4,16%. La forma que yo utilice para poder hallar el resultado es indistinto. ¿Cuál voy a utilizar? La que me sienta más seguro, sea por reducción, por simplificación de fracciones, o puedo dividir de frente el numerador entre el denominador. Recordar, si me dice de o del, voy a multiplicar. Veamos otro ejercicio. Dice, al simplificar la expresión tengo E 0,666 puntos suspensivos más 0,055 puntos suspensivos entre 2,0666 puntos suspensivos. La suma de las cifras de la diferencia entre el denominador y el numerador del resultado es, debo hallar el numerador y el denominador. Tengo decimales periódicos puros y periódicos mixtos. Debo convertirlos en fracciones. Comienzo. 0,0666 es 0,6 circunflejo en el 6. Recordar, coloco en el numerador el número sin la coma y en el denominador tantos 9 como decimales allá abajo del arco. 6 novenos. 0,05, periódico mixto. En el numerador, el número sin la coma, menos la parte no periódica, que en este caso son ceros, y como hay un decimal debajo del arco un 9, y como hay un decimal fuera del arco un 0. Y vamos a cambiar el 2,006 a, tomamos solamente la parte decimal, 0,06, y sería igual 6/90. Y al final sustituyo. 0,06 es noveno, 5/90. Acá este 2,06 lo cambié de la siguiente forma. A 2 más 0,06 para hacer un poco más sencillo nuestro trabajo al momento de convertirlo en una fracción. Y resuelvo. Suma de fracciones en la parte superior. Mínimo como múltiplo es 90. 90 entre 9, 10. Por 6, 60. Entre 91. Por 5, 5. 65/90. 90 por 280 más 686. Los 90 se cancelan. Y me queda 65 sobre 186. Lo que hago es restar. Me piden la diferencia entre el denominador y el numerador. Denominador 186, numerador 65. Esto me da 120. Y al final me piden la suma de las cifras. Sumo 1 más 2 más 1. Y esto me da 4. Recordar que si tengo sumas o restas, o divisiones, fracciones con números decimales, periódicos, puros o mixtos, siempre debo convertirlos en fracciones. Veamos otro ejemplo. ¿Cuántos números de 4 cifras son cubos perfectos? Cubo perfecto, calculo. Número de 4 cifras lo representamos con el numeral ABC. Y decimos, ¿dónde comienzan los números de 4 cifras? Comienzan en el 1000. ¿Y dónde terminan? En el 9999. Entonces, este 3 que está como potencia pasa a ambos lados de la inecuación como raíz. Raíz cúbica de 1000 es 10. Raíz cúbica de 9999 aproximadamente 21,54. Como los tomo, observo cuáles números están entre 10 y 21,54. Están desde el 10 hasta el 21. Pero me piden qué cantidad de números. Resto, aplico y tengo 12 números. Recordar, ¿cómo lo hago? La fórmula dice, el último, que es 21, menos el anterior al primero. ¿Quién es el primero? 10. ¿Y quién está antes del 10?
el 9. Y 21 menos 9 da 12. Entonces siempre que me pidan 4 cifras, 3 cifras, sean cubos o cuadrados perfectos, siempre voy a colocar en el centro de mi ecuación la variable k cuadrado k al cubo, a la izquierda, donde comienzan los números, esa cantidad de cifras, en la derecha, en donde termino. Veamos otro. Repartir 9640 en forma directamente proporcional a los números 3, 5 y 8, e inversamente a los números 4, 3 y 5, dar como respuesta la parte menor. Algo muy importante en los repartos. Debo respetar el orden en que aparecen los números. Es decir, si primero de forma directa está el 3, le corresponde al 4, porque es el primero de forma inversa. Si el 5 está segundo, le corresponde al 3, que es el segundo. Y si 8 está tercero, le corresponde a 5, que es el tercero. Debo respetar el orden. Entonces, hago 9640, que es el número a repartir, de forma directa y de forma inversa. Y el índice que debo hallar. Tengo el 3, 5 y 8 de forma directa. Y de forma inversa, el 3 con el 4, el 5 con el 3 y el 8 con el 5. ¿Qué debo hacer? Debo invertirlos, es decir, que este me quedaría, pasaría a un cuarto, pasaría a un tercio y pasaría a un quinto. Y multiplico 3 por un cuarto, 3 cuartos, 5 por un tercio, 5 tercios, 8 por un quinto, 8 quintos. Para hacerlo de una forma más sencilla y más fácil de recordar, voy a colocar el índice en el numerador, el directo, y en el denominador, el inverso. Todas son fracciones, debo hallar el mínimo común múltiplo. Mínimo de 4, 3 y 5, como son números consecutivos, son números PESI, por lo tanto debo multiplicar de frente. 15 por 4 es 60, el mínimo es 60. Voy a multiplicar por 60. Entonces tengo 60 por 3 cuartos, 45K es mi índice. 60 por 5 tercios, 100K. Y 60 por 8 quintos, 96K. Y sumo para poder hallar el valor de la constante. Será el número entre la suma de los índices. 9640, que es el número a repartir entre la suma de los índices. 45 más 100 más 96. Resolviendo, me da que el valor de K es 40. Pero me piden hallar la respuesta en la parte menor. Para saber cuál es la parte menor, me voy a las K. Voy a sombrearlas por acá. Me voy a las K. Y cual vea que sea el menor, ese es el que voy a tomar. En este caso es 45. Y lo voy a multiplicar por el valor de K. 45 por K, que es 40, es 1800. Entonces, 9640 repartida a la menor parte le corresponden 1800. Perdón, acá. Entonces, recordar, si tengo directas o inversa, el directo va al numerador y el inverso va al denominador. Acá para borrar, para ver el próximo ejercicio. Ahora sí. Dice así. Carlos y Ruth comieron una rebanada de pastel circular que representa el 20% del pastel como indica la figura. El ángulo que abarca la rebanada de pastel es, me mandan a hallar el ángulo central, este que tenemos acá. Vamos a llamarlo con la letra griega teta. Si es un pastel circular, un círculo posee 360 grados. Y de esos 360 grados me he comido el 20%. Y aquí veo nuevamente la preposición del multiplicar 20% por lo que representa el pastel. ¿Y cuánto representa el pastel? 360 grados. Multiplico 20% por 360. Y recordar lo que vimos en porcentajes. El símbolo, el porcentaje se me elimina con dos ceros. Elimino un 0 del 20 y otro del 360 y multiplico. 2 por 36 nos da 72. Entonces el ángulo del pedazo de pastel que me he comido representa un ángulo de 72 grados. Veamos otro ejemplo. Dice, la posibilidad de que Alianza le gane a Cristal está en relación de 3 a 4. Y la posibilidad de que Cristal le gane a Cienciano es de 4 a 9. ¿Qué posibilidad de que Alianza, o cuál es la posibilidad de que Alianza le gane a Cienciano? Cuando me dicen en relación de
si me están hablando de una proporción geométrica. Entonces, recordar, el primer número le pertenece al primero que nombre y el segundo número al segundo que nombre. Por eso, si coloco en proporción alianza sobre cristal, va a ser igual a 3 entre 4, porque el primer número es 3, le corresponde a alianza, el segundo número es 4, le corresponde a cristal. Igual pasa en la segunda parte. Si cristal está primero, le corresponde el 4. Si cienciano está de segundo, le corresponde el 9. Por lo tanto, cristal sobre cienciano es 4 novenos. Quiero saber la posibilidad de que alianza le gane al cienciano. Puedo observar que el cristal está en el numerador y en el denominador. ¿Qué debo hacer? Multiplico las fórmulas, las proporciones 1 y 2. ¿Para qué? Para poder eliminar cristal con cristal. Y me queda alianza sobre cienciano. Tengo los 4 que se me van, 4 que multiplica con 4 que divide. Me queda 3 novenos, que es un tercio. Entonces, alianza 1, cienciano 3. Entonces, la posibilidad de que alianza le gane cienciano es de 1 a 3. Siempre que me digan relación A, es una proporción geométrica. Veamos otro ejemplo. En una proporción geométrica continua, los términos extremos son entre sí como 1 a 9, y la suma de los términos de la primera razón es 16, la diferencia de los consecuentes. Ya me indican que es proporción geométrica continua. Entonces, proporción geométrica continua es AB, BC continua. Me dice, vamos a llamar n, no conozco el valor. Dicen que el valor de los extremos, que sería n, es de 1 a 9. El primer extremo es n, y el segundo extremo es 9 veces, es decir, 9n. Y b va a ser igual, porque son continuos. Despejo el valor de b. b por b es b al cuadrado, y 9n por n, 9n al cuadrado. En este caso, paso este exponente, pasa raíz de 9 es 3 y me da 3n, n cuadrado es n. b es igual a 3n. Entonces la primera razón sería n entre b, sería n en 3n. Y por dato sé que la suma de los términos de la primera razón es igual a 16. n más 3n es 16. 4n igual a 16, n es igual a 4. Y hallamos la diferencia, porque necesito saber el valor de n. b menos n. ¿Quién es b? 3n. 3n menos n es 2n. Y 2n por 4 es 8. Tenemos una continua. Me dice que el primer extremo es 9 veces el segundo. Es el valor de n. Me piden la primera razón. ¿Quién es la primera razón? A entre b. ¿Y quién es a, n y b? 3n. Y debo hallar el valor de n para saber cuánto es el número. Sé que la suma del antecedente y del consecuente es 16. Hallo el valor de n. Hallo la resta, que es lo que me piden, b menos n, que es 3n menos n, que es 2n, y el valor de n es 4. Entonces por 4 nos da 8. Vamos al siguiente. Un artículo se vende ganando el 24% del precio de costo. Si el precio de venta es 744 nuevos soles, ¿cuál es el precio de costo? Tengo que el precio de costo más la ganancia me da el precio de venta. Ok, no tengo el precio de costo, es lo que me mandan allá. Vamos a colocar acá el signo de interrogación. Tengo el precio de venta, que son los 744 nuevos soles. Pero la ganancia la tengo, sí, de forma implícita. Me indica que es el 24% del precio de costo. Sustituyo. Precio de costo más el 24% del precio de ganancia es igual a 744. Y recordando lo que vimos en las operaciones que podemos hacer con los porcentajes. Si el número estaba solito o la letra que estaba sola, representa el 100%. Y tengo 100% más 24% es el 124% de 744. Este 124 lo puedo sustituir a 124 entre 100. Y paso. 100 que divide pasa a multiplicar. 124 que multiplica pasa a dividir. Por lo tanto, el precio del artículo es 600 soles.
y gana 144 soles, que representa el 24% del precio de costo. Veamos otro. Dice, en un aserradero cortan un tronco en trozos de 1 metro. Si cada tronco mide 5 metros y el aserrado transversal de cada uno requiere 1,25 minutos, ¿en cuánto tiempo cerrarán 48 troncos? Tengo un tronco de 5 metros. Debo hacer cortes de 1 metro, es decir, debo hacer 4 cortes a cada tronco. Y esos 4 cortes que le hago dura 1,25. ¿En cuánto tiempo cerrarán o cortarán 48 troncos? En un tronco de 5 metros, hago 4 cortes. En 48 troncos voy a hacer 4 cortes por cada uno, es decir, 4 por 48. Cada tronco en cortarlo se demora 1,25 de minutos, pero no puedo tener un número mixto. Cuando tengo en fracción en decimal o en número entero. Voy a convertir este número mixto en una fracción. Recordar, si tengo 1,25, al llevarlo a fracción impropia, el denominador se mantiene, que es 4. Y como hay el numerador, multiplico el denominador por la parte entera y el resultado se lo sumo al numerador. 4 por 1, 4, más 1, 5. Por lo tanto, representa 5 cuartos de minuto. Y ahora sí es una proporción geométrica. Por lo tanto, un tronco lo aserran, así lo cortan en 5 cuartos de tiempo. 4 por 48, es decir, la cantidad total de troncos, en cuánto tiempo se demorará. Entonces, la inversa de 5 cuartos es 4 quintos por 4 por 48. ¿Por qué no multiplico 4 por 48? Porque este 4 se va con este 4. Y tengo lo siguiente. Tiempo que divide pasa a multiplicar y 5 que divide pasa a multiplicar. Y el tiempo es 5 por 48, que esto es 200 minutos. Y si lo quiero llevar a horas, son 4 horas. Bien, siempre que no me indiquen, como en este caso es una proporción geométrica. Si tengo un número mixto, llevarlo siempre a fracción. Veamos otro ejercicio. Dice, el 30% de un número es igual al 20% de otro. Calcule qué tanto por ciento hay que aumentar al menor para que sea igual al mayor. Me dice que el 30% de un número A es igual al 20% de un número B. Si lo coloco en proporción, A sería el 20% y B el 30%. Porcentaje se me van los ceros y quedando AB 2/3, donde A va a ser igual a 2K y B va a ser igual a 3K. Siempre que lo tenga en estas igualdades, debo llevarlo siempre a proporciones para poder hallar el valor de K y saber cuánto debo aumentar. El menor es 2K, el mayor es 3K. ¿Qué me dice? La diferencia entre el mayor y el menor es K. Al menor debo aumentarlo K para poder igualar al mayor. Si de 2K es menor y el mayor es 3K y deben ser iguales, debo aumentarle una K al menor para que sea igual al mayor. Entonces hallamos el valor de K. 2K es el 100%. Por lo tanto, K es el 50%. ¿Por qué? Porque si 2K es lo que yo tengo, es el todo, debo aumentarle K. ¿Y qué representa K? El 50%, la mitad. Por eso es lo que le debo sumar para poder igualar el número menor con el número mayor. Y terminamos con la siguiente frase. Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos de pie. Ignoramos lo grande que somos hasta no darnos cuenta de esas habilidades que tenemos. Siempre confiemos en nuestras habilidades y en las cosas grandes que podemos lograr. Nunca, nunca desfallezcamos en cumplir con nuestras metas y nuestros deseos. Esto lo dijo Emily Dickinson. Entonces, con esta frase terminamos nuestro repaso. Espero haya sido de mucha utilidad para este examen bimestral. Deseando tengan un bonito día. Nos vemos en la próxima ocasión y bendiciones para todos. Feliz día para todos.